Buenos días, niños, bienvenidos a una clase más. En esta clase, pues es un año nuevo que inicia. Vamos a ver un libro muy especial. Este año vamos a estudiar el libro de Doctrina y Convenios. Este libro es un libro importante para nosotros porque aquí viene toda la historia de la iglesia, cómo fue restaurada en 1830 por el profeta José Smith y cómo a medida que vayamos estudiando capítulo por capítulo, vamos a ir aprendiendo cómo se dieron a conocer todas las revelaciones del Padre quería para su iglesia en estos días. Entonces vamos a iniciar con Doctrina y Convenios capítulo 1 y dice, escuchad, oh pueblo. ¿Qué significado tiene para ustedes que el Evangelio de Jesucristo sea restaurado en la tierra? Significa que ustedes y sus familias pueden sellarse para siempre. Significa que gracias a que han sido bautizados por alguien con autoridad de Jesucristo y han sido confirmados miembros de su iglesia, pueden disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Él los guiará y protegerá. Significa que nunca quedarán sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir su ayuda. Estas verdades sirven de ancla a nuestras almas, en particular en los tiempos en que ruge la tempestad. Por medio de sus profetas, el Señor nos advierte de peligros espirituales. En la imagen que tenemos aquí a continuación, enfrente dice, peligro, cuidado con el escalón. Este tipo de advertencias o de anuncios que a veces los vemos en la carretera o a veces los vemos en, ¿cómo se llama? En las empresas, que dice material tóxico, nos advierten, son señales que nos advierten de algún peligro en el que nos encontramos. Por ejemplo, este de cuidado con el escalón quiere decir que el escalón está peligroso, que está resbaloso y que nos podemos caer. De alguna manera nos podemos, corremos un peligro al no pisar bien. Así, al igual que esta señal de advertencia, yo les testifico que los profetas del Señor nos advierten de peligros que nosotros podemos sufrir. Por ejemplo, no necesariamente peligros así como que cuidado con el escalón o no corran por este pasillo o cosas así, pero el Señor nos advierte por medio de sus profetas porque Él nos ama y Él quiere que estemos a salvo. Ajá. En Doctrina y Convenios vamos a leer una escritura que dice, y la voz de amonestación irá a todo el pueblo por boca de mis discípulos a quienes he escogido en estos últimos días. Pues esos discípulos que menciona la escritura son nuestros profetas. Ellos, vimos en lo largo del libro de Mormón, todo el libro de Mormón, cómo ellos invitaban a los nefitas, a los namanitas a arrepentirse, cómo ellos declaraban las señales, la venida de Cristo, cuando iba a ser el crucificado, todo ellos lo declaraban al pueblo. Muchas veces el pueblo hacía caso y otras veces no lo hacía. Y pudimos ir viendo también qué es lo que ocurría cuando ellos eran fieles, el pueblo era fiel, o cuando el pueblo no era fiel. Pero así como esta señal de advertencia, los profetas hoy en día, como en la antigüedad, nos dan advertencias y consejos para nuestros días. Y muy importante, advertencias espirituales de cómo actuar y qué es lo que tenemos que hacer para no encontrarnos en peligros espirituales. Vamos a hablar de un profeta muy especial, un profeta de Dios, él quien restauró el Evangelio. Muchos de ustedes ya saben quién es. Efectivamente, el profeta José Smith. Y dice aquí, José Smith es un profeta de Dios. Cristo estaba sobre la tierra, Él estableció su iglesia, la iglesia de Jesucristo.
¿Alguna vez se ha preguntado qué sucedió con esa iglesia y por qué hay tantas iglesias cristianas diferentes hoy? Averigüemos. Esto es José Smith y la restauración en modo simple. En la Biblia leemos sobre profetas como Moisés, Abraham e Isaías. Dios se comunicaba con estos profetas quienes enseñaban al pueblo y les daban importante instrucción espiritual. Mediante este proceso, conocido como revelación, el pueblo podía comprender la voluntad de Dios. Sin embargo, también leemos que a veces el pueblo escogía desobedecer a Dios e ignoraba o incluso mataba a sus profetas. Durante estos tiempos de iniquidad, el pueblo perdió esta línea de comunicación con Dios. Los periodos de luz espiritual, cuando los profetas están sobre la tierra, se conocen como dispensaciones, y los periodos de oscuridad espiritual, cuando los profetas no están sobre la tierra, se conocen como apostasía. El ciclo se repite muchas veces en toda la Biblia. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo empezó su ministerio, Él asumió el papel de profeta, llevando el mensaje de Dios a aquellos dispuestos a escuchar. Este suceso marcó el principio de una nueva dispensación. Jesús llamó a 12 apóstoles y estableció su iglesia. Pero finalmente el pueblo rechazó a Cristo y mató a sus apóstoles y seguidores. El mundo estaba nuevamente sin un profeta y en un periodo de apostasía. Aunque la iglesia de Cristo fue destruida, sus enseñanzas permanecieron. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el pueblo empezó a discrepar sobre el significado de esas enseñanzas. Como resultado, se formaron muchas diferentes iglesias, cada una con una interpretación ligeramente diferente, y ninguna de estas iglesias tenía la verdad completa y original, algo parecido a un rompecabezas con importantes piezas faltantes. Pero como siempre, Dios finalmente llama a otro profeta para dirigir a su pueblo. Avancemos al año 1820 en el pueblo de Palmira, Nueva York. Un jovencito de 14 años llamado José Smith se hallaba en medio de un periodo de agitación religiosa. Aquellos a su alrededor estaban asistiendo a resurgimientos y escogiendo a qué iglesia unirse. José visitó muchas diferentes iglesias con su familia, pero no sabía cómo escoger entre ellas. Un día, mientras leía en la Biblia, José llegó a Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Siguiendo este consejo, José fue a un claro en la arboleda cerca de su casa y empezó a orar. En respuesta a su oración, Dios y Jesucristo aparecieron ante José y le dijeron que no se uniera a ninguna de las iglesias, porque ninguna de ellas tenía la verdad completa. Después de varios años de preparación, José fue llamado a ser el profeta de Dios y a restablecer la iglesia de Cristo otra vez sobre la tierra, completa con todas sus enseñanzas originales. Este acontecimiento es conocido como la restauración. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días afirma ser la iglesia cristiana original restablecida, y sus miembros creen que los profetas están nuevamente sobre la tierra dirigiendo al pueblo de Dios a través de revelación directa. Sabiendo esto, usted puede imaginar por qué los mormones están tan ansiosos de compartir su mensaje con el mundo. Si le gustaría saber más al respecto, qué brillante era el sol, pajaritos y abejas daban voces de loor. Cuando en la arboleda suplicó sea Dios, cuando en la arboleda suplicó sea Dios. Con ahínco suplicaba en ferviente oración, y la fuerza del maligno
descendió gran luz del cielo, más brillante que el sol, y gloriosa la columna sobre el joven descansó. Vio dos seres celestiales, Dios el Padre y Jesús. Vio dos seres celestiales, Dios el Padre y Jesús. Este es mi Hijo amado, da oído, dijo Dios. Su oración fue contestada y escuchó al Salvador. Oh, qué gozo en su pecho, porque vio sí a Dios. Oh, qué gozo en su pecho, porque vio sí a Dios. Las palabras del profeta son las palabras de Dios. Muchas veces nosotros hemos escuchado hablar al presidente de la iglesia o al profeta, pero en ocasiones no sabíamos, pero ahorita ya lo vamos a aprender, que cuando ellos hablan es como si Dios mismo hablara. Nosotros tenemos que ayudar a reconocer las palabras del profeta como si Dios mismo nos las estuviese diciendo. En Doctrina y Convenios 1:38 leemos: lo que yo, el Señor, he dicho, lo he dicho y no me disculpo. Y aunque pasaran los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida. Sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Cuando contemplo las estrellas del cielo, recuerdo que hace unos 4000 años, Jesús el Cristo, que entonces hablaba como Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, hizo un convenio con el padre Abraham, que comprendía la promesa de que el Salvador del mundo vendría por el linaje de Abraham y que la descendencia de éste se multiplicaría como las estrellas del cielo. Además, se dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese convenio iba a ser sempiterno, hasta 1000 generaciones. Se prometió a Abraham: en ti continuará este derecho, y en tu descendencia después de ti, sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. En las Escrituras aprendemos que ese convenio se ha de cumplir en los postreros días. Entonces se predicaría la plenitud de su Evangelio, y muchos creerían verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. En 1836 se entregaron las llaves del Evangelio de Abraham. En 1843, el Señor dijo al profeta José Smith que Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad y a la del fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú. Esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham. Hermanos y hermanas, ustedes también pueden recibir las bendiciones divinas prometidas al linaje fiel de Abraham.
El Señor ha indicado que las bendiciones y responsabilidades de su sacerdocio son de ustedes debido a su fe, obras y linaje, el linaje que se les ha declarado en su bendición patriarcal. Sois herederos legítimos, ha dicho Él. Vuestra vida y el sacerdocio han permanecido, y es necesario que permanezcan por medio de vosotros y de vuestro linaje. Las bendiciones supremas del convenio de Abraham se confieren en los santos templos. Esas bendiciones nos permiten levantarnos en la primera resurrección y heredar tronos, reinos, potestades, principados y dominios para nuestra exaltación y gloria en todas las cosas. El cumplimiento del antiguo convenio de Abraham es factible solo debido al Señor Jesucristo. Es Él quien nos ha posibilitado morar con Dios, con Él y con nuestras familias eternamente. Esta es su obra y su gloria. Yo le amo, testifico de Él y expreso mi sempiterna gratitud por Él, ahora y para siempre jamás. Como vimos en el video, los profetas nos enseñan lo que Dios desea que nosotros sepamos. Estos tiempos, pues son tiempos a veces luego complicados, y a veces nos sentimos que estamos como solos o que estamos tristes, o si nuestros padres tienen algún problema, pues nosotros sentimos que no es nuestro problema también. Pero debemos entender, niños, que ustedes son seres especiales y que no están tristes, nunca lo estarán. Siempre tienen a Dios para poder recurrir a Él, y también siempre tenemos la voz de nuestros profetas, y si somos sabios y prestamos toda la atención, vamos a poder entender el mensaje que ellos nos dan, porque es para nuestro propio bien. Y como decía el video anterior, no nada más es para nuestro propio bien, sino para el bien de nuestras generaciones. ¿Quiénes son nuestras generaciones? Pues primero nuestros padres, nosotros, y cuando ustedes crezcan y puedan ser grandes, pues sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos. ¿A ustedes no les gustaría que ellos anduvieran en los caminos de Dios? Pues primero ustedes tienen que andar en los caminos de Dios para que ellos puedan algún día seguir esos mismos caminos, como está la promesa de Abraham. Entonces, sabemos el camino, conocemos lo que tenemos que hacer, obedecer a Dios, a nuestros padres y ser buenos hijos, y vamos a aprender mucho en este curso. Espero que puedan leer junto con su familia el próximo capítulo de Doctrina y Convenios, y que escriban en una hoja o dibujen todo lo que sepan acerca del profeta José Smith. Esa va a ser la meta para esta semana, y nos vemos en una próxima clase. Adiós.